Buenas noches, es un gusto estar con ustedes a las 8:45. Mi nombre es Juan Luis Pont. Me acompaña hoy, como todos los días lunes, Paola Hurtado. Bienvenida, Paola. Muchas gracias, buenas noches. Y ya está sentado en este estudio el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, a quien también le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, señor ministro. Bienvenido. Gracias, Juan Luis. Gracias, Paola. ¿Qué tal? Mucho gusto conversar con usted. Voy a arrancar con el tema del día porque, aunque las primeras capturas se dieron a conocer el pasado viernes, hoy se ha entregado una novena persona que es considerada sospechosa de participar en esa banda que cometía violaciones o ha cometido violaciones en el área de la calzada Roosevelt y también de la zona 12. Sí. Esta persona se ha entregado por vía de la oficina del Procurador de Derechos Humanos. ¿Qué información tiene usted respecto a esta novena persona detenida? Bueno, sí es una persona que habíamos dado como dato tres personas, tres prófugos el día viernes, que le pudimos decir a la población que teníamos capturada la banda. Aparecían 7 en ese momento, 2 que ya guardan prisión, pero que por los hechos anteriores este caso se viene estudiando y trabajando desde mediados de marzo más o menos. Llevamos adelantado un buen tema. Esta es una banda de robacarros que posteriormente se dedicaron a plagios express para sacar el dinero de las tarjetas de débito de sus víctimas y después pasaron al tema de las violaciones, ¿verdad? Entonces tienen varias facetas, se empezaron a especializar, tenían un área de confort, es su área de operación en la zona 12, zona 11, y esto les permitió a ellos desarrollar todo un esquema operativo que los hizo muy eficientes en cuanto a los delitos que cometían. Entonces, trabajar todo este tema y llevarlo a que identificar que habían 2 que ya guardaban prisión, 7 que se capturaron el día viernes y anunciar que habían 3 prófugos. A uno lo localizamos el día sábado en Quetzaltenango y el otro se entregó el día de hoy a la Procuraduría, al Procurador de Derechos Humanos, bajo el argumento de que temía por su vida, ¿verdad?, por su integridad física. Entonces fue conducido ante tribunal bajo el resguardo del Procurador de Derechos Humanos y nos hace falta uno de ellos. Pero expliquémosle a la audiencia que se ha preguntado desde la semana pasada, después de estos 30 operativos, los allanamientos, sí, las capturas, que cuando hay voluntad y hay coordinación de instituciones, se consiguen estos resultados. Por supuesto. ¿Qué factores determinaron en este caso esas capturas numerosas y toda esta inteligencia que se derivó en estos resultados? Sí, es una pregunta muy importante, Paola, porque nuestros éxitos en estos 5 meses ha sido una extraordinaria coordinación con el Ministerio Público. Primero, darle valor a la inteligencia, que su carácter es eminentemente preventivo, es para anticiparse a hechos. Y de la inteligencia que se desarrolla pueden salir casos porque entonces uno pasa la iniciativa y no parte de un hecho que ocurre, es decir, de un delito. A partir del delito hay algo, no. Antes de eso, salir al campo a buscar inteligencia es bien importante. Y eso nos ha permitido inclusive tener casos que se pueden judicializar muy rápidamente con el MP. Y segundo, es todo el trabajo de la investigación criminal a partir de hechos. Entonces, darle a todo el universo con el trabajo de las fuerzas de tarea, de inteligencia civil, ha sido muy valioso para que el MP pueda desarrollar muy rápidamente su trabajo, y esta coordinación se ha vuelto muy dinámica y ese es uno de los factores más importantes. Pero por ejemplo en este caso, inteligencia preventiva, dice usted, ¿qué inteligencia podía haberse hecho? Estamos hablando de el mapeo de las bandas que roban vehículos en el área metropolitana, sí, y luego el cruce, una vez que se empiezan a producir los plagios express o las violaciones, el cruce de los 2 tipos de delito en una misma zona. Sí, correcto. Cuando uno va a producir inteligencia, se basa en hacer el acopio de toda la información disponible, la información de campo, la información de víctimas, gente que pudo haber sido testigos, le van documentando uno hechos que van sucediendo. Y sobre la base de eso, en un área geográfica específica, una línea de acción sobre factores criminales, le dicen a uno que detrás de eso va a haber una estructura. Y entonces es enfocarse para poder identificar la estructura, luego individualizarla, que es en el lenguaje que quiere decir identificar a cada quien, y por último localizarlo. Y en esa inteligencia que se produce empiezan a surgir hechos que ya pueden ser comprobables, y cuando se llega a ese punto, entonces nuestra coordinación es con los fiscales que llevan la dirección de las investigaciones en cada una de las fiscalías. Con esos elementos viene el fiscal y dice, orientémonos hacia esta línea, y entonces ya se hace un trabajo conjunto para poder ir evaluando y poder avanzar, y de esa forma es como se identifica a la estructura.
Entonces ya se empieza a monitorear, se empieza a mapear, se empiezan a desarrollar toda una actividad conjunta que es específicamente develar el modus operandi y la incidencia que tienen, en qué horarios lo hacen, en qué días, cuál es el perfil de las ¿Por víctimas. qué no se puede hacer eso con todos los casos que le preocupa a la gente? Por ejemplo, robo de celulares, se acaba de surgir otro brote de robo. Bueno, esperamos que se pueda hacer cuando tengamos toda la gente que necesitamos. Es prácticamente imposible poderlo desarrollar en todas las líneas. Hemos tenido éxitos en bajar el índice de homicidios violentos. Ahí hay números significativos en los primeros 5 meses. En el tema de robos, de celulares, solo con las acciones públicas, a esta banda, por ejemplo, se le incautaron más de 100 celulares, ¿sí? Y poder recabar... A esta de los violadores. Exactamente, y poder recabar toda esa información y hacer el análisis del cruce lleva otro tiempo. ¿Y eso qué hace pensar? Que ellos además tenían, digamos, una... No, ahí hay celulares de víctimas, ahí están los celulares de ellos, los que utilizaban en diferentes actos, entonces armas, drogas, etcétera. Pero importante decirlo en este tema en específico, ¿verdad? Aquí hay que tomar una serie de medidas en conjunto que directamente afecten lo que significa el negocio del robo de celulares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden servir para muchísimas cosas, inclusive, como decíamos, hasta para exportar a otros países. Entonces, el tema no se arregla con una sola medida, el tema se arregla con equipos multidisciplinarios que puedan desarrollar acciones operativas para disminuir la incidencia, y por el otro lado están los controles. Se tiene que hacer un cruce de cosas para poder tener éxito. Entonces, lo que hemos probado durante estos 5 meses es que 59 estructuras criminales han sido desmanteladas en temas de robo de vehículos, robo de celulares, robo de motocicletas, en sicariato, en violencia contra la mujer y femicidio, y sobre todo en homicidios violentos. Esto nos coloca que todas esas estructuras han sido develadas y llevamos aproximadamente unas 1.600 capturas bien documentadas sobre muchas líneas de acción. ¿Usted tendría el número, perdón, antes de que Juan Luis pase esa pregunta, ¿usted tendría el número de estas 1.600 a cuántos han dejado en libertad? Porque eso también se cuestiona. No, todo eso forma parte de procesos que se van poco a poco llevando su proceso de judicialización, es decir, va en el tiempo. Pero lo que sí quiero dar garantía es de que por lo menos la experiencia que yo tengo de estos 5 meses trabajando de la mano con el Ministerio Público, todos los casos que se han trabajado están en un 90%, un 90% aproximadamente, entre 90 y 95%, de que toda la información, todas las evidencias, todos los hallazgos se han documentado de una manera tal que científicamente son sostenibles, más allá de las cuestiones que son eminentemente testimoniales. A ese punto quiero ir, porque más de algún ciudadano escéptico que nos está viendo en este momento, pensará que esas 9 capturas ahora, 10 capturas ya, ¿no? Sí. De los violadores o presuntos violadores. 11 con los que guardan prisión, ¿verdad? Sí. 11 con los 2 que guardan prisión. De los presuntos violadores pueden ser simple y sencillamente capturas para exhibir algún logro. No, en absoluto. Pero ¿qué evidencia hay? ¿Qué lo hace pensar a usted y hasta qué grado de certidumbre de que está capturando a las personas correctas? Bueno, le quiero contar en primer lugar que la fiscal general, la doctora Claudia Paz, es una mujer muy escéptica. Es una mujer que exige mucho en cuanto a la evidencia, al hallazgo en la investigación. Igual lo hacen muchos de sus fiscales. Y eso nos da una garantía. Aquí no va a haber nada que sea por mostrar resultados. Uno son los resultados que estamos teniendo en la lucha contra las estructuras criminales, y otra es la captura que se da regularmente por lo que llamamos flagrancia, que es por una serie de circunstancias que ocurren y que después el juez determina que no hay lugar para una causa para guardar prisión, y entonces fue una falta, por poner un ejemplo. Entonces los números son totalmente distintos. Yo estoy hablando de casos muy específicos, pero hay algo que la población todavía no sabe o no ha podido evaluar completamente. Hoy hay un Instituto Nacional de Ciencias Forenses que está dando sus primeros resultados como corresponde. Que recaba pruebas científicas. Exactamente, el tratamiento de la escena del crimen, donde se da un hecho. Hoy se trabaja muy profesionalmente por parte del Ministerio Público, con el apoyo del Ministerio de Gobernación, pero la evidencia que recaban es verdaderamente asombroso lo que se ha podido lograr ahora en términos de lo que es resultados de comparación por huella balística, de ADN, una sola arma, que se recogieron proyectiles, ojivas, es decir, el proyectil o las vainas, que en una escena de crimen puede ser asociada por el análisis que hace el INACIF con otros hechos de violencia en otros lugares, y a una sola persona o a una estructura se le pueden acreditar
al haber estado presentes en varias escenas. Entonces, hoy tenemos una capacidad de ir generando prueba científica por el INASIF muy sólida, porque ya no es nada de testimonial, aquí estamos prueba científica. El tema de todo lo que es vigilancia electrónica con cámaras, los métodos que estamos empezando a desarrollar con tecnología, nos van dando cada día más certeza en que lo que estamos haciendo tiene una sólida evidencia y muy fortalecida en términos de y de todo eso tiene en el caso de los 11 acusados de violación. Así es, está muy sólida la investigación. Ministro, hablemos de otros hechos recientes. Esa captura de Walter Montejo, alias El Sope, un importante operador del cártel de Sinaloa en Huehuetenango. Sí. Y 2 supuestos zetas capturados en Baja Verapaz. Sí. No es prueba científica lo que tienen ustedes en esos casos. No. ¿Qué hay detrás de esas capturas? Bueno, aquí estamos hablando de otro tipo de delitos. De delito, ¿verdad? Estamos hablando de narcoactividad. Y digo narcoactividad porque está presente no solo el tráfico, tenemos presente en mente tráfico. Esto estamos hablando de los grandes flujos, de los grupos criminales que han podido